Bueno, pues buenas tardes. Soy Chonila, presidenta de la Asociación Atena, Asociación de Personas Enfermas y Trasplantadas Hepáticas de Navarra. Gracias a todos, todas por venir. Muchas gracias al doctor Fermín Milagro. Tenemos la segunda vez que lo vemos muy bien, lo oímos. Muchas gracias por su disposición y a la Federación Nacional de Enfermos Trasplantados Hepáticos, que ha hecho posible la organización y la realización técnica de esta conferencia. Por aquí está Eva controlando. Gracias. Bueno, pues como hemos dicho, es la segunda vez que Fermín comparte su experiencia y conocimiento con todos nosotros. Entonces, para quienes no lo conozcáis, es catedrático de nutrición de la Universidad de Navarra, con 25 años comprometido con la investigación, conferenciante científico en Europa, Sudamérica. Actualmente coordinador y participando en proyectos como investigador principal. Palabras claves en su ámbito de trabajo son nutrición, microbiota, nutribiota, obesidad, metabolismo, microRNAs. Bueno, y la vez anterior nos comentó asuntos específicos muy concretos de la nutrición y nuestros hígados. Y hoy vine a tratar un tema muy, pero que muy en boga y nos encanta. Y cuanto más los conozcamos, más. ¿Y cómo es cómo diría yo? En nuestro sistema digestivo, estos acompañantes pequeños, y nos hablará de cómo favorecen la simbiosis que tenemos pactada con ellos a través de una alimentación saludable. Claro, perdóname, yo cuando me enteré que teníamos ahí bichitos, digo, uff, de verdad. Bueno, y sin más dilación, venga, agradecemos a todos los que estamos aquí. Vamos a aprender, disfrutar, compartir, difundir. Y por el apoyo Federación, que estáis por aquí, os dejo con nuestro invitado. Gracias. Pues muchísimas gracias por la presentación. Un placer estar con todos vosotros. Yo lo que voy a comentar en los próximos minutos es algunas cosas muy generales sobre microbiota, pero que yo creo que van a ser aplicables para todos vosotros, y al final de lo que vaya a contar, pues abierto a cualquier tipo de preguntas, comentarios, dudas, todo lo que queráis, ¿vale? Voy a compartir la pantalla. Bueno, esto que está haciendo este señor aquí en la taza del váter es una cosa que hacemos todos los días y que normalmente realmente no pensamos en lo que estamos haciendo. Eso es algo como de desecho, ¿no? No queremos eso. Lo echamos de nuestro organismo, pero claro, si nosotros eso que todos los días expulsamos, lo miramos al microscopio, nos damos cuenta de que ahí ha pasado la diapositiva aún. Igual tengo algún problema con las diapos. No se ha pasado la diapositiva, ahora sí. Ahora sí, vale. Bueno, pues si miramos al microscopio lo que tenemos ahí en las heces, lo que vemos son muchísimos microorganismos de muchos tipos, que realmente están alimentándose de lo que nosotros les estamos dando y que, por otra parte, ellos están en contacto directo siempre con nosotros y, por lo tanto, de alguna manera van a interferir o van a actuar sobre nuestro metabolismo, sobre nuestro estado de ánimo y sobre muchas otras cosas. Tened en cuenta que tenemos al menos 200 gramos de bacterias o microorganismos en nuestro intestino, unos 200 o 300 gramos, que ya es una cantidad. Solo en el intestino hay unas 300 o al menos 300 especies diferentes que conozcamos, probablemente haya más, ¿vale? Y además pertenecen a muchos, vamos a decir, grupos de seres vivos diferentes. Hay levaduras, como las que fermentan la cerveza o el yogur, o el kéfir. Hay bacterias de todo tipo, hay arqueas, que son otro tipo diferente de bacterias, hay hongos, hay algunos de nosotros tenemos también protozoos o protistas, tenemos otro tipo de cosas. Todo ese conjunto es lo que forma la microbiota intestinal, ¿vale? Y todo eso es lo que va a interferir con nuestro metabolismo.
Es verdad que tenemos otras microbiotas, ¿vale? Y tenemos las microbiotas de la piel, la microbiota del tracto urinario, de la uretra, de la vagina, no sé, en todas las mucosas de nuestro organismo, en la nariz, en los oídos, tenemos microbiota. Pero la más, vamos a decir, abundante, variada y tal, la tenemos sobre todo en el intestino. Por eso nos vamos a fijar en ella y porque además podemos actuar sobre ella con la alimentación. Y vamos a ver que eso es muy importante también para que nuestra salud sea lo mejor posible. Lo primero que quería comentaros es que todos nosotros tenemos microbiota, pero es muy diferente entre unos y otros, ¿vale? La microbiota de 3 individuos que veis en esta diapositiva, el individuo azul, el verde y el rojo, cada una de las líneas sería un género de bacterias diferente, pues como podéis ver, pues en el primero de los géneros, el de más arriba, pues el individuo azul tiene mucho, pero el individuo verde tiene poquito de esa bacteria, ¿vale? Y si vamos línea por línea, veremos pues que unas veces es el verde, otras el azul, otras el rojo, el que tiene mucho de eso. Si nosotros nos hiciéramos un análisis de microbiota ahora, todos nosotros, cosa que es bastante fácil actualmente, podríamos saber cuánto tenemos de cada tipo bacteriano, podríamos ver las diferencias entre nosotros y de alguna manera asociarlo a nuestra dieta y a nuestro estado de salud. Entonces, primera cosa a tener en cuenta, tenemos una microbiota muy diferente entre nosotros, unos y otros. ¿Por qué la tenemos diferente? Pues todo empieza desde que somos muy pequeñitos. ¿Cómo se desarrolla la microbiota intestinal? Pues básicamente desde que nacemos. Si nacemos por parto vaginal o nacemos por cesárea, si luego tomamos lactancia materna o lactancia artificial, si estamos, pues no sé, tenemos un tratamiento con antibióticos o nuestra madre tuvo un tratamiento con antibióticos mientras nos daba pecho, si luego vamos metiendo alimentos de un tipo o de otro en esos primeros meses de vida, todo eso va a ir haciendo o formando nuestro propio microbioma, el nuestro, que es diferente del de los demás, ¿vale? Es verdad que luego nos podemos parecer más o menos a nuestros vecinos porque vamos compartiendo esos microorganismos, los vamos dejando por ahí, a pesar de que tengamos bastante higiene y nos vamos pareciendo un poquito. De hecho, fijaos si nos parecemos, es muy difícil decir cuál es el mejor microbioma o el microbioma más saludable, porque aquí en la parte de arriba, en colores verdes, hay un quesito en el que se muestran los principales grupos de bacterias en un país africano, en Burkina Faso. Y en el quesito de abajo están los principales grupos de bacterias en población europea, donde predominan los rojos. Los verdes y los rojos son los dos grandes filum o grandes grupos de bacterias que tenemos en nuestro intestino. Los verdes se llaman bacteroidetes, los rojos se llaman firmicutes, y la microbiota de los africanos y los europeos no se parece en nada, ¿vale? Totalmente diferentes. ¿Cuál es más sana? Pues esto es muy difícil de decir. Probablemente no hay una microbiota la mejor, la más sana, sino que hay unos grados de microbiota en los cuales interesa tener unas ciertas cosas elevadas y otras bajas, ¿vale? Entonces, muchas microbiotas diferentes, depende mucho de dónde vivimos. Cuando esta persona africana venga a Europa o el europeo vaya a África, poco a poco irá pareciéndose al sitio donde ha ido, pero siempre mantendrá algo de donde viene, ¿vale? Siempre mantenemos eso que nos ha, vamos a decir, que ha formado parte de nosotros desde que somos pequeñitos. Otra cosa que es muy importante de cara a la microbiota es que es bastante estable. O sea, la podemos ir cambiando. De hecho, si nos vamos a vivir a África, la cambiaremos. O si nos hacemos veganos o si tenemos un tratamiento con antibiótico, pues la cambiaremos. Pero es relativamente estable si no hacemos grandes cambios en nuestra vida, ¿vale? Para que veáis un par de ejemplos. En estas gráficas que veis ahí, hay varios colores en horizontal, ¿vale? Unos morados, unos azules, unos rojos. Eso significa un análisis de microbiota de los diferentes tipos de bacterias a lo largo de 365 días del año, ¿vale? Una persona se ha medido 365 días del año. Si veis, hay como un patrón que va a lo largo de todo el año más o menos parecido, excepto en una región que está señalada ahí en rojo, que coincide con un periodo en que ese señor o señora se fue a vivir al extranjero, ¿vale? Se fue a vivir al extranjero, su microbiota cambió, un cambio de forma de vida, de alimentación, etc. ¿Qué pasó? Que después de eso volvió al sitio de donde procedía y su microbiota, como veis, vuelve a ser la misma que la que tenía antes de irse, o prácticamente la misma, ¿vale?
Es decir, aunque tuviera un periodo de, pongamos, 2 meses en los que cambió su alimentación y su vida, cuando volvió a la antigua forma de vida, más o menos volvió su antigua microbiota. En el del medio es algo parecido, pero en lugar de irse al extranjero, a esta persona le sucedió un episodio de diarrea en un momento determinado, pero después de la diarrea más o menos volvió a lo mismo, más o menos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a dieta, la típica dieta que hace mucha gente, voy a bajar unos kilitos, y estás 1 mes o 2 meses a dieta, y luego vuelves con tus antiguos hábitos, las mejoras, por ejemplo, que hayas podido conseguir en tu microbiota durante el periodo de dieta, las vas a perder pronto al volver a tus antiguos hábitos. Habría que mantener los hábitos durante más tiempo, los buenos hábitos durante más tiempo, para ir cambiando realmente la microbiota a largo plazo. ¿Vale? Necesitamos largo plazo. ¿Y qué es lo que hace que vayamos modificando nuestra microbiota de una forma más o menos natural? Pues lo que comemos. Lo que comemos todos los días. Y si lo introducimos en la dieta de una forma habitual, pues mucho mejor para que, como hemos visto, ese cambio se vaya haciendo a lo largo del tiempo y sea más o menos estable en ese cambio. Básicamente, ¿de qué viven los microorganismos del intestino? Pues de lo que nosotros no digerimos. ¿Qué no digerimos? Básicamente, lo que hay en los vegetales que no somos capaces de digerir. Fibras, almidón resistente, que es un tipo de almidón que no somos capaces de digerir y lo vamos llevando hacia el intestino grueso, que es donde están los microorganismos. Polifenoles y otras sustancias que hay en los vegetales. Pero bueno, todo lo que nosotros necesitamos, proteínas, grasas, azúcares sencillos, tal, eso no suele llegar hasta donde están los microorganismos. Antes los aprovechamos nosotros. ¿Vale? Entonces, fibras vegetales y otro tipo de compuestos vegetales es lo principal para los microorganismos. Con lo cual ya podéis ver hacia dónde vamos, qué tipo de dieta nos va a interesar. ¿Vale? Rica en vegetales con esos residuos poco digeribles que van a ser aprovechados por los microorganismos. ¿Y por qué está tan de moda la microbiota últimamente? Porque se ha asociado cada vez más con diferentes tipos de enfermedades. Y cuando digo que diferentes, es que prácticamente son todos. Porque al principio se decía, bueno, con el cáncer de colon, o con, pues no sé, la celiaquía, con síndrome de intestino irritable, cosas del intestino, claramente. Pero es que ahora se está viendo que tiene que ver con enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson, que tiene que ver con la enfermedad hepática, luego veremos un poquito por qué, con todos los problemas autoinmunes, de por qué a veces reconocemos como extraño algo que es nuestro, por ejemplo los diabéticos tipo 1 que atacan a sus propias células productoras de insulina, con todas las enfermedades que están alrededor del síndrome metabólico, que es la obesidad, la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, etc. Todo eso tiene relación con la microbiota intestinal, concretamente con cómo es la composición de esa microbiota intestinal. Cuando la composición de la microbiota intestinal, vamos a decir que está alterada en su composición, hablamos de una disbiosis. La disbiosis que se va a definir por 3 cosas. La disbiosis va a ser que tenemos una abundancia mayor de lo deseable de bacterias perjudiciales, muchas de ellas patógenas, ¿vale? Escherichias, Shigellas, Salmonellas, Staphylococcus. 2, el segundo punto, tenemos menor diversidad de bacterias y esto es muy importante. Si me decís, el mayor mensaje que podemos llevarnos hoy, ¿por qué o qué es lo que tenemos que hacer para tener una buena microbiota? Tener una gran diversidad de microorganismos. A mayor diversidad se asocia a mayor o mejor estado de salud. ¿Vale? Luego ya veremos qué tenemos que hacer para tener mayor diversidad. Pues tener mayor cantidad de fuentes vegetales de las que hemos dicho antes. ¿Vale? Mayor cantidad de fibras de diferentes tipos. Eso es lo que va a hacer que diferentes tipos bacterianos puedan estar en nuestro interior. Entonces, si perdemos diversidad, normalmente se asocia a peor salud. Y la tercera de las cosas es una menor cantidad de microorganismos beneficiosos. ¿Vale? Podemos tener menos microorganismos
de los considerados beneficiosos. Y aquí os sonarán nombres como bifidobacterias, lactobacillus, hay otras akkermansias. Bueno, con el tiempo irán saliendo nuevas que nos irán sonando, ¿vale? Entonces, tenemos menos de los beneficiosos, pues estamos también con disbiosis. La disbiosis, que es esta alteración de la composición que se asocia a peor estado de salud, se contrapone a otro concepto que es la eubiosis. Eu, que significa como correcto, ¿vale? Que sería una composición de la microbiota pues, más asociada a una buena salud. Entonces, la disbiosis está asociada con mayor riesgo de enfermedad, de muchas enfermedades. Por ejemplo, aquí tenéis dos quesitos, en el que el quesito de la izquierda es la composición en grandes grupos de bacterias de la microbiota de personas con obesidad y diabetes tipo 2. Y en la de la derecha, el otro quesito, es de personas que no tienen esa enfermedad, que son sanos. Como veis, tienen una composición de esos grandes grupos que es diferente, ¿vale? Con el grupo verde, que se llama Firmicutes, pues más abundante en los obesos y diabéticos. Bueno, abajo están cómo son cada uno de los individuos, pero no me interesa porque veis que hay mucha variabilidad. Es una de las cosas que os he dicho. Cada individuo es muy diferente a los demás individuos, pero la media del grupo con diabetes y obesidad, ya veis que es diferente en su patrón al grupo que no tiene la enfermedad. Y esto se ve en prácticamente todas las enfermedades. Por eso hay mucho interés en ver cuál es como el patrón de microbiota asociado a las diferentes enfermedades o a los diferentes tipos de enfermedad en cada parte del mundo. Porque ya podéis imaginar que no va a ser el mismo patrón en los diabéticos y obesos africanos que en los europeos. Y ahora viene la clave de todo. Esta microbiota, que es diferente, vamos a decir que es disbiótica en aquellos individuos que tienen enfermedad, ¿por qué ejerce ese efecto perjudicial sobre la salud? Pues básicamente porque en la mucosa del intestino, las células que hay formando parte de esa mucosa, que se llaman enterocitos, dejan pasar los nutrientes y teóricamente están muy unidas entre sí para no dejar pasar nada entre las células. Pero cuando hay una disbiosis, lo que ocurre es que se abren en las uniones que hay entre las células del intestino, que es un poco lo que está en la parte derecha de la diapositiva, se abren las uniones entre las células y por esos huecos que quedan entre las células comienzan a entrar metabolitos y moléculas desde el intestino hasta la sangre. Muchas de esas moléculas que van a entrar cuando se abren las uniones entre las células son moléculas proinflamatorias, producen inflamación. Allá donde vayan van a hacer que el sistema inmune tenga que responder frente a ellas. Son productos bacterianos que son extraños a nosotros y eso va a producir una inflamación en todos los sitios donde llegan. La primera inflamación, por supuesto, en la mucosa intestinal. Por eso cada vez hay más problemas intestinales en la sociedad. Y el siguiente órgano al que llegan todas estas moléculas, y esto a vosotros os interesa mucho, es el hígado. La vena porta, que es la vena que recoge todo lo que se absorbe en el intestino, pasa primero por el hígado. Con lo cual toda la inflamación que va a producir esas moléculas que entran de forma desmesurada, llega al hígado y va a obligar a las células del hígado a responder frente a ellas. Ahí hay unos receptores que se llaman los TLRs y unas células que son macrófagos, que lo que van a hacer es luchar frente a esas moléculas y esos productos bacterianos que han entrado hasta ahí. Pero bueno, luego no solo se quedan en el hígado, eso también va a ir siguiendo por la sangre hasta otros tejidos y al final tendremos inflamación en todos los tejidos. Tendremos inflamación en el cerebro y eso va a dar lugar también a muchos problemas. Tendremos inflamación en todos los demás órganos y van a ir estropeándose poco a poco. Y de hecho, ese eje que hemos dicho antes como un eje existente entre el intestino y el hígado es el eje más importante, vamos a decir, entre la microbiota y nuestro organismo, junto con el eje que vamos a llamar intestino-cerebro, que es cómo todas las señales que hay en el intestino van a llegar hasta el cerebro y van a obligar también al cerebro a responder frente a ellas. Entonces, últimamente se está hablando de que el intestino es como nuestro segundo cerebro, por esta relación tan directa que hay entre intestino y cerebro, en el fondo entre microbiota intestinal y cerebro. Y simplemente para que os hagáis una idea de cómo funciona esto, la microbiota intestinal produce unos neurotransmisores que luego nosotros usaremos a nivel cerebral,
que igual os suenan los nombres, dopamina, serotonina, GABA, que producen placer. Son vamos a decir, las hormonas del placer. Cuando algo nos gusta, secretamos dopamina. Pues mira, parte de esa dopamina la secretan también los microorganismos del intestino. Y cuando tenemos una microbiota que no secreta suficiente dopamina, nuestro estado de ánimo es más bajo, estamos más plof, más decaídos. Y en cambio hay personas cuya microbiota secreta mucha dopamina, mucha serotonina, y eso hace que su estado de ánimo sea mejor. Por eso cada vez se habla más de la relación entre la microbiota intestinal y el estado de ánimo, depresión, ansiedad, incluso estrés, ¿vale? Otra de las cosas que he señalado en esta diapositiva es lo que se llama el eje entre hipotálamo hipofisario. Es donde se producen las hormonas del estrés. Según la microbiota que tengamos, hace que el cerebro tenga que emitir señales de estrés, ¿vale? Que es el cortisol, por ejemplo, o es la adrenalina o la noradrenalina. Son hormonas que van a estresarnos, que secreta el cerebro en este caso porque la composición de la microbiota es, vamos a decir, un poco alterada. Otra cosa que va a ocurrir en esta relación entre intestino y cerebro es cómo está afectando todo esto al sistema inmune, ¿vale? Porque, como os he dicho antes, se está produciendo inflamación y esa inflamación al final se va a trasladar al resto del organismo. Y vamos a tener muchas citoquinas inflamatorias, vamos a tener el sistema inmune alterado, que nos va a hacer que seamos más proclives a pillar una enfermedad vírica o una infección o otro tipo de problemas inmunes, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes que antes os he comentado. Muchas enfermedades autoinmunes se piensa que podrían tener un origen en una disbiosis de la microbiota intestinal que hace que nuestro sistema inmune al final acabe reconociendo como extraño algo que no debería ser extraño porque es nuestro. Eso es una enfermedad autoinmune. Entonces, al final, ¿qué herramientas tenemos para tener controlada esta microbiota intestinal? Pues la dieta, básicamente la dieta. Por ahora no hay muchos fármacos ni otro tipo de medidas. Pero bueno, donde digo dieta, digo también estilo de vida, ¿vale? Porque parte de lo que vamos a comentar no es solo el alimento de las bacterias, sino lo que influye también en nuestro estado de estrés, en nuestro estado metabólico, ¿vale? Todo eso va a ayudar a tener una mejor composición de la microbiota intestinal. Y si veis en esta diapositiva, para los que estáis un poco familiarizados con las pirámides nutricionales, igual no se parece mucho a lo que teníais visto anteriormente. ¿Cómo pensamos ahora mismo en nutrición que debe organizarse la alimentación de las personas? Pues en la parte de abajo, aunque no se ve muy bien, está la parte que es ejercicio físico diario, control de peso, etcétera, ¿vale? O sea, es básico tener ejercicio y un peso adecuado. Pero la parte básica de la pirámide relativa a alimentos son todo vegetales. Vegetales con verduras, frutas, cereales enteros, o sea, con fibra, aceite de oliva virgen extra, que son ricos en polifenoles, estos aceites. Y luego ya un poquito más arriba llegan cosas como los frutos secos, las legumbres, los pescados, los huevos y la carne blanca, los pollos, por ejemplo, como fuente principal de proteínas, ¿vale? Y con eso es con lo que deberíamos, vamos a decir, basar nuestra alimentación diaria de todos los días. Como veis, casi todos son vegetales, con muchas fibras, con muchos tipos de fibras, porque tiene que ser variado. Y la parte animal, pues sobre todo pescados, con pescados azules y pescados blancos, pollo como carne blanca y huevos. Bueno, pues os voy a, en lo que queda un poquito de charla, os voy a dar como 10 consejos. Esto es como muy de influencer, estos de la cara, entras en internet y todo el mundo te dice los 10 consejos para no sé qué. Pues mira, los 10 consejos para tener más sana la microbiota. Vamos con el primero. El primero de ellos, como os he dicho antes, vegetales abundantes y variados, ¿vale? Necesitamos meter fibras hasta el intestino grueso y esas fibras tienen que ser variadas. Para eso tenemos que meter
frutos secos, legumbres, verduras de muchos tipos, frutas de muchos tipos, cereales integrales. Ahí tenemos casi todas las fibras, y si mezclamos alimentos de varios de esos grupos, al final tenemos riqueza de fibras, ¿vale? Todo eso va a ser fermentado por la microbiota intestinal y algunos de esos productos de fermentación van a ser absorbidos por nosotros y se ha visto que son interesantes, por ejemplo, para reducir el apetito, con lo cual te quitan la sensación de hambre y hacen que comas menos. Otros son antiinflamatorios y contribuyen a reducir el estado inflamatorio. Entonces, fibras variadas, vegetales variados, ¿vale? Ese es el primer consejo. El segundo, los polifenoles. Los polifenoles son unas sustancias que se encuentran en vegetales que tienen, la mayoría de ellos, sabores amargos, ¿vale? Ejemplos clarísimos. El cacao puro que tiene sabor amargo. Eso es muy rico en polifenoles, ¿vale? Las bayas, que son los arándanos, las fresas silvestres, las frambuesas, este tipo de frutitas pequeñas, que se llaman bayas, son muy ricos en polifenoles. Los frutos secos, como las nueces, las almendras, también son ricos en polifenoles. Y luego hay por ahí, por ejemplo, pues está el té, está el café, que se están asociando cada vez más a una alimentación saludable, sin excesos, pero si están en la dieta, pues es saludable. Frutas de varios tipos, porque cada fruta tiene diferentes tipos de polifenoles. Y, por ejemplo, ahí está puesto la naranja, pero claro, la naranja no es el zumo de la naranja, donde casi no hay nada más que agua y azúcar, sino que es, por ejemplo, la capita blanca que hay alrededor de la naranja cuando la pelas, esa capita blanca que es un poquito amarga, ahí hay muchísimos polifenoles interesantes. O la granada, por ejemplo, la granada no ya en el granito de la granada, sino en lo que tiene alrededor y en lo blanco, ahí hay muchos polifenoles. Pues variedad de plantas de este tipo, variedad de polifenoles, muy bueno para la microbiota. Punto 3. Seguramente habéis oído hablar del almidón resistente, pero tampoco muchos de vosotros igual no lo situáis del todo. Como os he dicho antes, hay alimentos que son muy ricos en almidón, el arroz, la pasta, las legumbres, ¿vale? Las patatas, que los tomamos muy habitualmente, tienen mucho almidón. Pero hay un tipo de almidón que se llama resistente, que no somos capaces de digerir bien y por lo tanto llega hasta donde están las bacterias y las bacterias lo fermentan. Y lo fermentan como lo fermentan la fibra, o sea, es beneficioso. Hay alimentos que tienen más almidón resistente. Por ejemplo, las legumbres tienen mucho almidón resistente, algunos tipos de maíz y de patata también. Pero hay un truco para aumentar la cantidad de almidón resistente de estos alimentos, que es, una vez cocinados, dejarlos enfriar. Tú los dejas enfriar, o por ejemplo los comes al día siguiente, y parte del almidón ha recristalizado, ha formado unas uniones entre sus moléculas, que hace que luego no lo podamos digerir bien. Con lo cual, un almidón que antes era digerible, lo hemos convertido en resistente por el proceso de enfriarlo y comerlo al día siguiente, ¿vale? Es un truco para aumentar esta cantidad de almidón resistente de este tipo de alimentos. Cuarto grupo de alimentos que me gusta mucho son los alimentos fermentados. Quizás en nuestra cultura no hay muchos alimentos fermentados. Está el yogur y los encurtidos, vinagres, tal, pero poco más. Pero cada vez hay más alimentos que vienen de otras culturas. Y todos hemos oído hablar del kéfir, todos hemos oído hablar del chucrut, que es una col fermentada, y cada vez se oye más la kombucha, que es un té fermentado, y luego hay muchos fermentados de soja, como el miso, como el natto, como el ramen. Cada vez tenemos más fermentados alrededor. Pues bien, se ha visto cuando se hacen estudios en los que a un grupo de personas le das muchas fibras variadas y a otro grupo de personas le das muchos alimentos fermentados variados, los que más aumentan la diversidad de la microbiota y más mejora su composición son los que toman más alimentos fermentados variados. O sea, puestos a elegir entre fibras y fermentados, casi tienen más efecto los fermentados que las fibras. O sea, consejo, id metiendo alimentos fermentados en vuestra dieta, ¿vale? Ahí ya elegir el kéfir, el yogur, varios. Quinto consejo, y esto ya es un poco de nutrición general, reducir los alimentos procesados, ¿vale? Todos los alimentos procesados, que son todos ellos muy ricos en azúcares, en aditivos, en grasas
que no suelen ser las mejores, aceites de palma, pues, bueno, grasas saturadas de varios tipos, y una mezcla de cosas que no sabes muy bien lo que son, ¿vale? Todos aquellos que tienen un listado enorme de componentes, de ingredientes, son alimentos procesados y en principio no ayudan para nada a nuestra microbiota. Entonces, cuanto menos alimentos procesados, mejor. Otra cosa que últimamente se habla mucho que son los edulcorantes. Y esto lo pongo como punto 6. Cuando se les da, por ejemplo, a los roedores de laboratorio, se les da edulcorantes y se comparan con los roedores que no tienen edulcorantes, la microbiota de los que tienen edulcorantes es peor. Es menos variada y la composición se aleja de la composición habitual de la microbiota, ¿vale? Y eso se está viendo con los diferentes tipos de edulcorantes que hay en el mercado. Se ve con la sacarina o con el aspartamo, pero se ve también y sobre todo con unos edulcorantes que cada vez se usan más, que son alcoholes de azúcar, como son el sorbitol, el xilitol, todos los que acaban en ol, ¿vale? Manitol, maltitol. Cuando veáis este tipo de compuestos acabados en ol, los usan para endulzar, pero nosotros no somos capaces de absorberlos, llegan como tales, como los hemos ingerido, llegan al intestino grueso, las bacterias los fermentan y estos son las principales causas de problemas intestinales del tipo síndrome de intestino irritable, del tipo de inflamación intestinal. Son estos edulcorantes artificiales acabados en ol, ¿vale? Porque cada vez son más abundantes en los alimentos. Hay en muchos alimentos que ni siquiera imaginamos que los tienen, y en nuestra dieta al final acaban siendo un porcentaje elevado de lo que metemos. Esto va unido al punto anterior, que eran los alimentos procesados, ¿vale? Punto 7, y pues bueno, hay que hacer lo que se pueda. Los antibióticos y algunos tipos de fármacos. Fijaos en esta gráfica que veis ahí, hay dos parecidas, una de riqueza y otra de diversidad. Esto es qué ocurre con la riqueza, con la diversidad de la microbiota intestinal cuando haces un tratamiento con un antibiótico de amplio espectro, ¿vale? Como podéis imaginar, baja muchísimo la cantidad o la riqueza o la diversidad de los microorganismos que tenemos ya desde los primeros días. Y no se empieza a recuperar hasta un mes o 2 meses después de haber terminado la administración del antibiótico. Es decir, que estamos entre 1 y 2 meses con una composición de microbiota alterada. Y en muchos casos, como podéis más o menos adivinar de esta figura, al final del tratamiento, la columna verde no llega a ser tan alta como la columna inicial roja. Es decir, cada vez que hacemos un tratamiento con antibióticos, perdemos diversidad. Y además, perdemos algunas bacterias que son de las que más nos interesan, más beneficiosas para nuestras aves. ¿Qué podemos hacer para evitar tanta pérdida de diversidad? Pues tenemos una opción que son los probióticos, que podremos tomarlos quizás a veces junto con los antibióticos o justo después, pero la que a mí me gusta más es desde el momento en el que empezamos a tomar los antibióticos, aumentar también en la dieta todo lo que hemos dicho antes, fibras, polifenoles y almidón resistente, ¿vale? Para evitar que perdamos todas las especies que nos interesen y que algunas se mantengan más o menos para que en cuanto termine el tratamiento con antibióticos se recuperen y vuelvan a la normalidad, ¿vale? Pero claro, con un tratamiento con antibióticos es inevitable perder diversidad y riqueza microbiana porque están hechos para eso los antibióticos. ¿Otros fármacos que alteran la microbiota? Pues los hay, sobre todo algunos antipsicóticos y el que más, el omeprazol. Y los que son similares al omeprazol, cuya función principal es reducir el pH del estómago, bueno, hacerlo menos ácido, y al hacerlo menos ácido, lo que están haciendo es que los nutrientes que llegan al intestino sean diferentes a los habituales, ¿vale? Porque eso está afectando a la digestión. Con lo cual, si se toma habitualmente omeprazol, probablemente la microbiota también tiene menos riqueza, menos diversidad y tiene algo de disbiosis. El 8, ya casi estamos terminando. Evitar el estrés y mantener ritmo de sueño adecuado. Como os he comentado antes, hay una relación directa entre intestino y cerebro y eso suele llevar a una respuesta de estrés por parte del cerebro, ¿vale? Y esa respuesta de estrés del cerebro
actúa sobre el intestino, actúa sobre la fisiología del intestino y lo que hace a su vez es aumentar la disbiosis. ¿Vale? Es una pescadilla que se muerde la cola. La disbiosis aumenta el estrés aumenta la disbiosis. Y ahí seguiremos en ese bucle cada vez peor si no rompemos con menos estrés. ¿Vale? Todo esto nos va a ayudar lugar no solo a estrés, sino a ansiedad, a depresión y a problemas neurológicos. Y acordaos también de lo que hemos dicho antes de la dopamina, la serotonina y este tipo de moléculas que son buenas para nuestro estado de ánimo y que a veces, pues según cómo sea nuestra microbiota intestinal, pues produciremos menos y eso nos afecta a nivel de estado de ánimo. Punto 9. El ejercicio físico. Me diréis, esto no tiene nada que ver con la microbiota, o por lo menos con el intestino. Pues es verdad, no tiene que ver. Pero lo que se ha visto en todos los estudios con ejercicio físico es que si tú comparas gente con la misma dieta, unos hacen ejercicio y otros no, los que hacen ejercicio tienen la composición más adecuada de la microbiota que los que no lo hacen. Y ahí pues tienen una serie de bacterias más abundantes de las que son beneficiosas. Y esto se ha visto con el ejercicio de fuerza y con el ejercicio de resistencia, o sea, de larga duración. Y lo mejor es una combinación de los dos, ejercicio de fuerza y ejercicio de resistencia, en nuestra vida diaria, más o menos, nos ayudará a tener una composición de la microbiota mejor. ¿Por qué puede ser esto? Pues por varias causas. Puede estar en relación con lo que hemos visto antes del cerebro también, ¿vale? Combates el cerebro, combates la inflamación con el ejercicio físico, pero también al hacer ejercicio, de alguna manera estás cambiando la fisiología del intestino y estás haciendo que se mueva más rápido y que las condiciones en las que viven las bacterias también cambien. O sea que ejercicio en la vida habitual, bueno. Y último, y con esto acabo. De todos los estudios que se hacen, al menos en Europa, la dieta que mejor resultado da para la composición de la microbiota intestinal es la dieta mediterránea. ¿Qué casualidad? Bueno, pues es la dieta mediterránea. Esa que decimos que seguimos en este país, pero prácticamente no seguimos. Muy poca gente tiene una dieta que cumpla más o menos lo que viene en esta diapositiva, en el que hay pues, abundancia de legumbres, de verduras, de frutas, de frutos secos, de granos que son integrales y poca carne roja y pocos alimentos procesados y dulces. A ver, la dieta mediterránea más o menos es eso. Cada uno luego le puede añadir, unos dirán, pues toma vino, otros dirán, no, es tan bueno el vino. Bueno, el aceite de oliva sí que tiene que ser, el aceite de oliva virgen extra tiene que ser la base de los aliños y de y toda esa variedad que os he dicho, que como veis, cuadra mucho con todos los consejos anteriores que hemos dicho de vegetales y de otras cosas que hemos hablado. Y con esto, pues nada más. Yo creo que os he presentado un poquito todo lo que yo quería comentar. Entonces, a partir de ahora, vuestro turno. Todo lo que queráis preguntar o comentar. Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo veis? Creo que hay dos maneras de intervenir, o es levantando la mano, ¿no? Eva, ¿es así? O por el chat. Sí. En el chat ahora mismo no hay nada escrito. No sé si alguien querrá romper el hielo haciendo directamente alguna pregunta. Gaby, estás por ahí, ¿no? Sí, yo quería hacer una pregunta. Muy bien. Sí, yo quería preguntarte, a ver, quería que me comentaras un poquito acerca del trigo sarraceno, que se ha puesto como muy de moda, y bueno, muy de moda entre los que estamos un poco... Y quería saber qué peculiaridades tiene, porque claro, realmente no sé ni de qué planta viene. Pues es cierto que cada vez estamos rodeados de plantas que no son las habituales y de hecho el trigo sarraceno ni siquiera es un cereal, o sea, es una planta de una familia diferente que son las poligonáceas, que se parece más, por ejemplo, a la quinoa, que tampoco es un cereal, y que su composición pues, no es parecida a la de los cereales típicos nuestros. Entonces, este tipo a ver,
lo que se parece al cereal es que tiene bastante almidón. Entonces cumple esa parte de que nos proporciona alimentos con una base rica en almidones y que además no tiene gluten. Al no ser cereal, de hecho algún cereal no tiene, como el maíz, pero la mayoría de los cereales tienen gluten, pues el trigo sarraceno, la quinoa y otros tipos de productos similares no tienen gluten. Con lo cual, para todas las personas que o sean celíacas o son intolerantes al gluten o el gluten les puede producir algún tipo de molestia, pues vienen muy bien. Yo, hombre, está bien meter cosas de esas de vez en cuando, tampoco luego está el precio de las cosas, son más caros que otros, pero está bien meter de vez en cuando este tipo de plantas que no son las habituales. Sobre todo si eso hace que sustituyamos parte del almidón de los cereales, ¿sabes? De los panes, de las pastas, de los arroces, para que tengamos más variedad y no dependamos tanto siempre de estas harinas blancas que son muy procesadas y con pocas fibras, que no interesa que sean muy abundantes en la dieta. Si te gustan esos alimentos, adelante. Sí, yo estoy con una nutricionista porque tengo una hepatitis autoinmune y entonces me comentó esta posibilidad y que que siempre que pudiera utilizara este tipo de pan de trigo sarraceno o cereales de trigo sarraceno para desayunar, que lo incluyera en la dieta, bueno, que lo incluyera bastante, vamos. Sí. Esto, a ver, una cosa son, ojito, sí que quiero hacer una salvedad de todo lo que os he dicho. Lo que os he dicho es una microbiota saludable para la población general. Pero las personas que ya tienen problemas intestinales con exceso de fermentación, porque tienen una disbiosis ya en el intestino, a veces es malo dar demasiados tipos de fibras o es malo meter demasiados almidones resistentes, porque aumentas la fermentación, aumentas la flatulencia y aumentas las molestias y los síntomas, ¿vale? Con lo cual, muchas veces primero hay que intentar mejorar esos síntomas propios del problema intestinal antes de empezar a meter todo esto que os he comentado hoy, ¿vale? O sea, tener en cuenta esto también. Por ejemplo, en tu caso, si tú tienes problemas intestinales, pues eso, habrá que hacer estas cosas como muy poco a poco y viendo qué es lo que te sienta bien o qué es lo que te sienta mal. Y una de las cosas que te sentará bien, como creo que dices, es sustituir parte de las harinas blancas de cereales por otro tipo de alimentos también con almidón, pero menos. Luego todo lo demás que has ido hablando, más o menos, es lo que tengo en la dieta, vamos, es lo que tengo. Me ha cambiado toda la manera de comer y básicamente se basa en lo que has estado hablando. Pues me alegro que eso te sienta bien. Porque es verdad, como os digo, que si hay ciertas personas con molestias intestinales que a veces alguna de estas cosas de entrada no sientan bien y hay que hacerlo muy poco a poco y con cuidado. Gracias. Vale. Esto que has comentado, ya mientras alguien más se anima a preguntar, lo que has comentado tiene que ver mucho con... Ahora hay varios venenos, vamos a decir, a nivel popular, por ejemplo, la lactosa, ¿no? Todo el mundo dice, la lactosa sienta muy mal. Bueno, la lactosa sienta mal a algunos, que genéticamente tienen un problema, pero a la mayoría no les tiene que sentar mal. Pero si tú, por ejemplo, durante un tiempo no tomas lactosa y luego, al cabo de un tiempo que dices, bueno, ya estoy cansado de no tomar lactosa, voy a volver a tomar lactosa, vuelves a tomar lactosa, te sienta peor aún que antes, porque has perdido la capacidad, la poca o mucha capacidad que tenías de digerir la lactosa, la has perdido por no practicarlo, y luego al volver a tomar la lactosa tienes más problemas intestinales y te sienta peor, ¿vale? Entonces hay que volver, si la quieres introducir, la tienes que introducir muy poco a poco para evitar esos problemas. Sí, yo básicamente tomo kéfir y yogur de cabra. Es lo único que puedo tomar. Pues mira, esos son alimentos súper buenos, o sea que Sí. adelante. Muy bien. Muy interesante la charla, ¿eh? A ver si los demás también se animan. Levanta la Sí. mano. Quería preguntarte, eres Fermín, ¿verdad? Sí. Sí. Hola Fermín, yo soy Hola. compañero de Graciela, que Hola. me ha dicho, hay una charla muy interesante de un catedrático y he pensado, ¿cuánto hay que pagar? Está muy bien. Quería preguntarte, ¿los médicos de familia, crees que los médicos de familia de los centros de asistencia primaria en general son coherentes
con todo lo que has explicado, nos has explicado en relación a la dieta. Y dos, ¿los digestólogos están bien situados también? Pues mira, te voy a decir, hay una falta aún de cultura entre muchos profesionales médicos sobre la importancia de la dieta a la hora de prevenir enfermedades. Se dan unos consejos muy generales, muy vagos y tal, pero no se hace un esfuerzo real por cambiar los hábitos menos buenos de los pacientes y tratar de cambiarlos por unos un poquito más saludables, ¿vale? Y eso en parte viene de la cultura médica en la que predomina el recetar medicamentos, más que el actuar de una forma más preventiva y sobre el estilo de vida. Pero yo espero que poco a poco las nuevas generaciones de médicos ya salen de la carrera pues con un poquito más de conocimientos de nutrición, y yo espero que eso poco a poco vaya calando también en la profesión médica y por lo tanto eso redunde en beneficio de todos, de todos que somos pacientes posibles de los médicos. Y luego me decías sobre los... Especialmente por cuando tienes problemas intestinales, te derivan a, y no sé si saben la secuencia de, digamos, de las recomendaciones o consejos o prescripciones, o van un poco despistados, no lo sé. Pues aquí también hay un poco de todo. Porque yo, por ejemplo, que estoy en contacto con muchos profesionales pues, de digestivo y de enfermedades de este tipo, los hay que tiran vamos a decir, por un tratamiento dietético y tal, más integral y más, vamos a decir, un poco en la línea que os he explicado yo, y los hay otros que siguen recetas más antiguas y que no terminan de entrar en este nuevo paradigma en el que se ha convertido la alimentación saludable. Y que confían más en los fármacos y que si tienes, pues no sé, tienes flatulencias, pues te dan una antiflatulencia. En vez de decirte, oye, no, cambia tu estilo de vida y tu forma de comer, que eso es lo que te va a hacer que tengas menos flatulencias y menos inflamación intestinal y tal. Pero eso, claro, eso cuesta tiempo para ellos y cuesta un esfuerzo de seguimiento, porque tienes que llamar al paciente y volver a preguntarlo, ¿y qué tal vas? Igual tenemos que cambiar no sé qué, y eso supone pues un esfuerzo que muchos o no tienen o no quieren. Bueno, un poco funciona así. Pero bueno, también hay muy buenos profesionales, ¿eh? Lo que pasa es que hay que encontrarlos o hay que pagarlos. Monse, Antonio, ¿estabais por ahí? ¿Quién iba, Monse, Antonio? Ahora. Bien, yo creo que estas cosas a todas las personas trasplantadas a la mayoría nos afecta y por eso te las voy a comentar. Decirte que la charla ha sido súper interesante. Es un mundo que desconocemos totalmente y la verdad que nos has abierto a todos la idea de la macrobiota como algo elemental y básico en la alimentación. Pero a los trasplantados y nos dicen que tengamos dietas, que no tomemos azúcar y tal, y claro, edulcorantes. Yo tomo stevia. ¿Cuál nos aconsejarías? Porque tenemos que tomar algo. Primera cuestión. Segunda cuestión. Omeprazol. Pocos trasplantados dejaremos de tomar algún protector para el estómago. Prácticamente todos tomamos el pantoprazol o tal. De hecho, a mí una vez me lo quitaron y a pocas me muero, la verdad. Entonces, ¿qué nos aconsejas también para esa cuestión? Y luego, simplemente decirte lo de los aceites. Joder, es que a mí una vez me mandaron a la especialista en nutrición y lo primero que me quitó fue prácticamente el aceite. Me dijo que era lo que más engordaba del mundo. Y tú estás hablando del aceite extra virgen como algo pues buenísimo, ¿no? Para la macrobiota y tal. Sí. A ver qué nos aconsejas sobre esas tres cuestiones. Pues mira, vamos a empezar por la más fácil, que es la de los edulcorantes. Los edulcorantes no son necesarios. Es decir, tú te puedes ir acostumbrando a comer las cosas un poquito menos dulces. Igual puedes utilizar al principio un poco de stevia o un poco de otro edulcorante e ir bajando poco a poco la dosis. Y al final prácticamente ni notas, o sea, ni sientes la necesidad de tener sabor dulce. Es un poco el ir educando al paladar
para que necesites cada vez menos ese sabor dulce. Que es verdad que, a ver, el sabor dulce nos viene bien, es como un subidón a veces de placer y nos viene bien. Y por eso tampoco hace falta eliminar del todo el sabor dulce, sino ir rebajando un poco la cantidad bien de dulce, típico azúcar, miel, tal, o bien de edulcorantes artificiales que al final, como os digo, tienen otros problemas que no son el que engordes, sino que son el que te van estropeando la microbiota intestinal. Entonces, ir reduciéndolos poco a poco. Vamos a la siguiente pregunta menos complicada, que es el aceite de oliva. A ver, el aceite de oliva virgen extra, claro, engorda porque prácticamente todo él es grasa. Pero bueno, como todos los aceites o como la margarina o la mantequilla o todos estos. Pero tiene algo que no tienen otros aceites, que es básicamente el zumo de la oliva. Y ese zumo de la oliva tiene muchos polifenoles y muchas sustancias de las que hemos dicho que nos interesan para la microbiota. Entonces, puestos a elegir un aceite, por su composición en ácidos grasos, que es alto en oleico, es uno de los mejores ácidos grasos, y por su contenido en polifenoles, el aceite de oliva virgen extra, este que es zumo, no el que es refinado, el que es virgen extra, tiene un plus para la salud que no tienen otros aceites. Los aceites refinados, da igual el que sea, el que ponga refinado, ese fuera. ¿Vale? Y vamos a la pregunta difícil, la del omeprazol. Porque es verdad, esto es como los antibióticos. Si hay que tomar, se toma. Es que de eso depende nuestra salud. Entonces no podemos decir no. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Pues la que nos queda es cuidar la dieta mientras tomamos los medicamentos. Lo mismo que os he dicho para el antibiótico, que hay que cuidar mientras tomamos el antibiótico y después de tomar el antibiótico tenemos que cuidar nuestra alimentación para evitar perder la diversidad que perdemos con el antibiótico. Con el omeprazol también hay que hacer un esfuerzo extra para meter en nuestra dieta abundantes alimentos de los que hemos dicho, fermentados y con fibras, para que el efecto del omeprazol sea el menor posible al final sobre la composición de la microbiota. ¿Vale? Si tú además del omeprazol tienes una dieta muy rica en alimentos procesados y con pocas fibras, eso va a ser mucho peor para tu microbiota. Entonces tienes que cuidar y meter pues, más fibras, más fermentados, más polifenoles. Es la única forma que conocemos ahora. Sí. Muchas gracias. Monse, tienes el micro apagado. Eva, ¿se lo activas? Por favor. Ah, Monse. Ya está, ¿no? Ahora sí. Perfecto. Muchas gracias, Fermín, por la charla, porque ha sido muy, muy interesante. Y yo iba por una de las preguntas que ha hecho Antonio sobre el omeprazol, que cómo puede ser que los médicos se la dan a todo el mundo como si fuera agua. Entonces, a ver, si eres médico, infórmate un poquito. Ya sabemos que todos los fármacos tienen efectos secundarios, ¿no? Pero, ostras, intentar un poquito minvarlo, o sea, bajarlos, ¿no? Yo personalmente, ahora que has dicho qué podemos hacer, aparte de la dieta y todo eso, que claro, yo aquí tendría que aprender muchísimo y es lo que quiero, lo que yo empecé a hacer después de mi trasplante fueron respiraciones abdominales cuando me dolía el estómago, porque yo lo que no quería era tomar más medicación de la que estaba tomando. Ya me lo quitaron en el hospital, porque yo les dije que no quería tomar tantos, y entonces hacía respiraciones abdominales y con eso, después de comer, yo conseguía que mi estómago hiciera bien la digestión y no me molestara. Después, con el tiempo, yo escucho mucho a mi cuerpo y una de las cosas que también me va muy bien cuando el estómago me molesta, que gracias a Dios de haber cuidado, lo que hablamos, no es precisamente mi patología, no me duele normalmente, ¿no? Coger una tónica natural, hacer sorbitos muy pequeños, empiezas a hacer eructos y el dolor de estómago, ese nudo que se te hace en el estómago se te va quitando. Supongo que es por la composición de la tónica, ¿no? Sí. Seguro que tú, Fermín, pues lo podrías explicar mucho mejor que yo, ¿no? Entonces yo busco pequeños trucos, entre comillas, para conseguir que ese omeprazol a mí no me lo tengan que recetar, ¿no? Entonces esos pequeños trucos y junto con el cambio de dieta e introducir pues todo lo que tú nos has ido explicando en este momento, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Sí, has introducido algún tema que es muy interesante. Uno, que tiene mucho que ver con esas respiraciones de las que hablas,
que tiene que ver también mucho con el estado de falta de estrés. Es decir, hay que reducir el estrés. El estrés está en la base de muchos problemas y también en la base de muchos problemas digestivos y intestinales. Entonces, si somos capaces de reducir el estrés, y ahí es verdad que no hay recetas mágicas, cada uno puede encontrar la suya, porque muchas veces pues tú tienes un hobby, tienes una familia, tienes una forma de pasar el tiempo que te ayuda a reducir tu nivel de estrés, ¿vale? Y eso siempre es positivo para casi todas las cosas. Y luego, como dices, hay que actuar también sobre la dieta. Claro, todos aquellos alimentos o mezclas de alimentos que son un poquito más duros, difíciles de digerir o que te producen más problemas digestivos, más flatulencias, etcétera, cada uno tiene que ir viendo cómo ir actuando frente a eso, ir reduciéndolos, o esos pequeños trucos, como dices, que igual te pueden servir para mejorar esos síntomas. Sí, sí. Y es verdad, claro, es que lo que he dicho antes un poquillo de la filosofía de muchos médicos, que lo tienen desde la carrera, es recetar. Ellos recetan. Que te duele tal, te receto tal. En vez de ir a la causa primera de todo e intentar desde la causa pararlo. Entonces, es cierto que ante médicos que tienen mucha tendencia a recetar, la única opción que tenemos los pacientes pues es intentar que por una forma, un hábito de vida más saludable, más nuestro, pues no nos tengan que recetar tantas cosas. Y si conseguimos mantener, pues en este caso el pH del estómago o las molestias intestinales a un nivel más bajo y no nos tengan que recetar tal y tal cosa, pues siempre es mejor. Pero es verdad que hay veces que no se puede evitar, porque, y además vosotros lo sabéis bien, pues es que tomáis muchos medicamentos, muchos de vosotros, y hay muchos de ellos que son muy fuertes. Y eso influye en la microbiota y en 1000 cosas más. Gracias. Yo tengo una pregunta, pues. Adelante. Vamos a ver, a mí me encantaría que me hiciesen pues, una especie de analítica o radiografía y decir, ¿cómo tengo todo esto? Porque claro, mira, todo esto está muy bien, pero yo ahora que me acabo de enterar, o hace un rato, que la candidiasis también la tenemos en el intestino y para mí que la tenemos en la boca, genitales, bueno, pues hoy resulta que no. Entonces digo, ¿cómo podría decir? Bueno, me voy a un especialista, me voy a una farmacia a hacerme cómo tengo todo esto y que me digan, oye, pues mira, me parece que está todo esto descompensado. ¿Cómo? Ahí lo dejo. Pues mira, existen tests ya que te los puedes hacer, vienen farmacias, vienen nutricionistas, ¿vale? Hay tests que te dicen cómo es tu microbiota en un momento determinado, que es cuando te lo haces. Es muy sencillito porque es un tubito con una cucharita, que es cuando vas al baño, con la cucharita coges un poquito, lo metes en el tubo que es un líquido conservante y eso lo mandan a un laboratorio. Te mandan de vuelta los resultados de cómo es tu microbiota intestinal, ¿vale? Y te dicen, mira, tienes lactobacillus tal, tienes esto, bifidobacterium tal, tienes tanto. Y así una lista de todos los microorganismos que han detectado. A partir de ahí te pueden decir, mira, estás baja en este, estás alta en este, y con lo cual tienes una disbiosis más o menos de este tipo o estás más o menos bien, ¿vale? Y te pueden dar unos consejos de alimentación y tal. Te pueden decir, mira, para subir los lactobacillus, mejor toma alimentos fermentados de estos tipo yogur y kéfir que tienen muchos lactobacillus. Entonces te pueden dar una serie de consejos a partir de esos datos obtenidos con la secuenciación de la muestra de heces, ¿vale? De precio actualmente, pues no sé en cuánto están, pero yo creo que estarán, no sé si entre 100 euros los más baratos y 200 quizás los más caros. Eso sí, como aún no sabemos demasiado de cómo modular todos los microorganismos, ¿vale? Sino algunos de ellos, pero no todos, algunos de los consejos que dan en los resultados de estos test, pues habría que cogerlos un poquito con cuidado. Cada vez sabemos más y es interesante saber cómo es nuestra microbiota para poder actuar de una forma más personalizada, ¿vale? Pero bueno, que los consejos que podemos dar personalizados aún son relativamente pocos. Con los consejos así más generales que os he dado yo hoy de estos 10 puntos que me he sacado de la manga, que son los que yo creo que son los principales, es una forma general de tener una microbiota más o menos saludable. Yo tengo una pregunta. El pan de maíz,
lo probé este verano y me pareció muy bueno y en algún sitio he leído que no está mal. El pan de maíz, a ver, la diferencia que tiene con el resto de panes es que no tiene gluten. Yo no sé si a ti te sienta bien o mal otros alimentos con gluten, pero básicamente es la única diferencia que tiene. El resto de la composición se parece bastante a otros panes. Entonces, a nivel nutricional, te puede sentar mejor porque no tiene gluten. En tu caso puede ser por eso. Pero tienes que saber si otros alimentos que tienen gluten también te sientan mal o no, o si los sustituyes estás mejor. Muy bien, nada, solo quería saber eso porque me pareció muy bueno y bueno, quizá bueno, pues no sé, cambiar de tipo de pan a veces a mí en principio no es que me siente mal, pero ese pan, bueno, lo encontré, bueno, es como una variante que me gustó. Pues adelante. Hay una pregunta en el chat, Tony. Sí. Rocío, hola. O sea que has tenido problemas de gases y con infusiones de anís, hinojo y tal, se te alivia. Pues, a ver, el hinojo es una de las cosas que nosotros también estamos mirando bastante. El jengibre es otra cosa que también puede ayudar. Jengibre, hinojo. Sí, esas son algunas de las cosas que se me ocurren que pueden funcionar para reducir flatulencias y gases. Y las otras cosas, pues ya tiene que ver un poco con estos alimentos que estamos hablando ahora, muy ricos en almidones o en cosas fermentables. Olvídate de los alimentos procesados, ¿vale? Intenta no meter alimentos procesados en la dieta porque esos hacen que fermenten mucho esos edulcorantes y esas cosas que hemos dicho que están en esos alimentos y que no nos interesan. Y luego, pues sí, estas infusiones que van un poco en base a hinojo, en base a jengibre y quizás anís, pueden ser buenas para reducir síntomas de flatulencias. Hola, yo quería preguntar una cosilla. A ver, ¿la cerveza sin alcohol es buena, es mala, es esto que estás hablando? Pues mira, si te soy sincero, no tengo una opinión fundada al respecto. A ver, la cerveza es un alimento fermentado y como tal puede tener alguna cosa interesante, ¿vale? Como todos los alimentos fermentados, dentro de su medida. La cerveza sin alcohol, la verdad que tampoco tengo muy claro a veces cómo la fabrican. Se supone que tiene que venir de la misma fermentación, aunque luego que le quitan cosas. Yo creo que tiene muchos menos. Si hemos dicho que la cerveza podía tener algo beneficioso, la cerveza sin alcohol, de eso no le queda nada de beneficioso. Entonces ya básicamente tú la usas como si fuera un refresco que es verdad que no tiene azúcares o no debería tenerlos, que no tiene alcohol, por lo cual eso es bueno como refresco. Y ya está, o sea, no creo que sea una cosa que te va a sentar mal a nada especialmente, pero tampoco va a ser algo que te ayude a nada. Tengo por aquí una pregunta. Perdón, Juanji, continúa. Juanji. No, que darle las gracias y más. Vale, hay aquí una pregunta de Pilar, de Blas, que dice: ¿se revierte la estructura del almidón resistente al recalentarlo? Pues mira, no. Os explico el almidón resistente. Esto funciona así. Si tú, por ejemplo, tienes, pues no sé, algo hecho a base de patata, arroz o otro tipo de almidón, ¿vale? O pasta o este tipo de cosas. Tú la haces normal, la enfrías, bien en el frigo o bien un tiempo a temperatura ambiente. En ese enfriamiento se hacen unas redes cristalinas en el almidón, ¿vale? Y tú lo vuelves a calentar. Al calentarlo, incluso haces que las redes cristalinas se hagan más fuertes. Esas redes cristalinas son las que no podemos luego digerir. Entonces, no pasa nada por calentar una vez que has enfriado, ¿vale? Porque el almidón sigue siendo resistente e incluso es más resistente después. De hecho,
Si habéis probado alguna vez o probáis, la estructura o la textura del alimento ya no es como la primera vez. Es un poquito más como gomosa, ¿vale? Entonces es cierto que, a ver, si nos gusta la pasta recién hecha, pues la pasta del día siguiente no sabe o no tiene la misma textura. Hay cosas que no quedan mal. Hay gente, a mí por ejemplo me gusta el arroz recalentado, pero hay otras personas que dirán, no, el arroz tiene que ser recién hecho. Ahí ya es cuestión de gustos, pero lo que sí ocurre es que el almidón, al enfriar y volver a calentar, se unen las estructuras de las moléculas y es menos digerible. Una pregunta. ¿Los quesos siempre tienen que ser frescos, estilo Burgos o demás, o pueden ser tiernos o secos? A ver, los nutricionistas son muy aficionados a dar quesos frescos porque son más bajos en grasa que los quesos más curados. Pero a nivel nutricional, un queso más curado, te podría decir que tiene una composición no solo de nutrientes, sino de todo esto que estamos hablando de la fermentación. Han tenido más tiempo de fermentación y de tener otro tipo de componentes que no existían en la leche previa, ¿vale? Que probablemente sean más interesantes los quesos relativamente curados que los frescos, a nivel nutricional. El único problema de los quesos más curados es que al estar más curados son más densos, han perdido también agua y por lo tanto tienen más calorías, más grasa normalmente. Pero bueno, hay quesos de los que consideramos frescos o quesos de untar que tienen 50% de grasa o más. O sea que ahí al final tampoco... Entonces, única ventaja de los quesos frescos, que tienen menos calorías en general. La ventaja de los quesos más curados, que tienen un proceso de fermentación más largo y probablemente su composición nutricionalmente nos interese más. Tenemos también otra pregunta. ¿Efectos de la miel? ¿Quién nos lo hace, Pilar? Sí, creo que sí. Pues no hay muchos estudios de la miel sobre la microbiota. Yo por lo menos no recuerdo. A ver, la miel básicamente es azúcar. Es un azúcar con un pequeño porcentaje de cosas que vienen de la flor y de la abeja. Entonces, vamos a decir, un poquito menos mala que el azúcar blanco. Pero una ingesta elevada de miel tampoco es muy recomendable, ¿vale? Porque en el fondo no deja de ser un azúcar bastante refinado. Sobre la microbiota, que yo sepa, no hay estudios, no sé si es mejor, si es igual o es que el azúcar blanco. Y es verdad que, hombre, sirve, vamos a decir, mi consejo más como gente que se dedica a la nutrición es que, bueno, si vas a tomar azúcar blanco y lo puedes sustituir por miel, pues mejor miel. Pero si encima puedes ir bajando la cantidad de miel y ir reduciendo lo del sabor dulce que hemos dicho antes y acostumbrándote a menos dulce, pues mejor. Otra pregunta. El tema de desayunos. ¿Los cereales son aconsejables o no? ¿Qué cereales? Bueno, con los cereales en principio no son necesarios para nada. O sea, nosotros podemos vivir sin cereales. A ver, los cereales tienen una ventaja y es que son ricos en almidón y vamos a decir que llenan, ¿no? Es una sensación de plenitud y de energía más o menos rápida que pues no está mal como cosa que puede estar en la alimentación más o menos habitual. De ahí a que sean imprescindibles en un desayuno, pues no. O sea, se puede desayunar lo que te dé la gana. Puedes desayunar una tortilla, puedes desayunar unas tostadas o puedes desayunar lo que a ti te dé la gana. O puedes no desayunar, que es lo que últimamente hay gente que hace, lo del ayuno intermitente y en vez de tener 3 comidas tener 2 y ese tipo de cosas. No hay ninguna razón por la que haya que desayunar una cosa sí y otra no. Si a ti te sientan bien los cereales en el desayuno, ¿por qué no los vas a tomar? Si puedes reducir los cereales, pues mejor también, si reduces cereales, ¿vale? Porque es verdad que es una cosa que no aporta realmente gran cosa. Pero tampoco pasa nada porque tomes un poco de cereales en el desayuno. Pero si en lugar de los cereales tomas huevo, tomas lácteos fermentados
tipo yogur o tal, o fruta, pues mira, un desayuno súper sano. A ver, esto cada vez hay, en todo este tema, cada vez hay como menos dogmas. Antes había como muchos dogmas en la alimentación. No comas el huevo, que es muy malo. No comas el pescado, que es el pescado azul, que es muy malo. ¿No? O sea, no existe. Realmente de los alimentos habituales, a ver, todo en su justa medida, no hay cosas que sean súper malas. El huevo lo puedes incluir en tu alimentación de una forma más o menos habitual. Y los pescados azules y tal, por supuesto. ¿Vale? Los cereales no tienen tantas propiedades positivas como estos que te estoy contando, con lo cual no pasa nada con que vayas reduciendo cereales. Pero es verdad que es difícil eliminar del todo los cereales también, porque es una parte, vamos a decir, que a muchas personas es como culturalmente nos sienta bien. Y tened en cuenta, hay una cosa, mira, esto aunque no viene a cuento, pero tened en cuenta que los seres humanos venimos de donde venimos en la evolución. Es decir, ¿de dónde venimos? Pues venimos primero de unos seres paleolíticos que se dedicaban a cazar y a recolectar lo que pillaban, y somos básicamente omnívoros porque comíamos de todo, ¿vale? Da igual lo que pilláramos que lo comíamos, y así hemos sobrevivido millones de años. Y luego, ¿de dónde venimos en los últimos miles de años? Pues de unas sociedades que han sido básicamente ganaderas y agricultoras, ¿vale? Y nuestra genética y nuestra microbiota también se ha moldeado en estos últimos miles de años por el tipo de alimentación que hemos ido llevando, basada en estos productos más agrícolas y ganaderos. Entonces, un poquito dentro de nuestras, vamos a decir, de nuestra fisiología y de nuestro metabolismo está el que hemos evolucionado miles de años con este tipo de alimentación. Y una parte importante de esa alimentación, y es la base en todas las civilizaciones que conocemos, son alimentos ricos en almidón, ¿vale? En Asia era el arroz, en América era el maíz, y en Europa y en Asia Occidental era el trigo. Entonces, un poco... Vamos a decir, somos lo que somos porque hemos comido eso durante un tiempo grande de nuestra evolución. Entonces, eliminarlo del todo, vamos a decir que tampoco está dentro de lo que nos conviene. Aunque luego hablaréis o conoceréis gente que se dedica a las dietas cetogénicas, este tipo de dietas en las que eliminan los hidratos de carbono del todo. A largo plazo, yo soy un poco escéptico de que eso vaya a sentar bien a la salud. Pero bueno, me he metido en un tema que ninguno me habéis preguntado, ¿eh? Simplemente es para que veáis que también lo que somos viene de donde venimos y lo que comemos o deberíamos comer tiene que estar acorde también un poquito con de dónde venimos. Pues ya que te he pillado, digo, ¿y a dónde vamos? Porque fijaos cómo estamos, hacia dónde vamos evolucionando. Porque a mí me encantaría que los que estábamos aquí, cogerte del bracete con un carro y marcharnos a un supermercado juntitos y decir... Fermín, ¿qué hacemos? Y dices, porque ¿a dónde vamos? Fijaos bueno, todos estos nanos, todas estas... Bueno, ¿qué os voy a decir yo? Que dinos tú, ¿cómo lo ves? Dinos tú. Pues mira, hacia dónde vamos, pues al final vamos a donde la gran empresa alimentaria nos quiere llevar. Pero ahí tenemos que ser un poco rebeldes y tenemos que seguir con la alimentación real. Real me refiero a alimentos reales, alimentos de los de toda la vida. Es decir, que haya las legumbres reales y las verduras y las frutas y los huevos y todo real. Tenemos que huir de los alimentos procesados, ¿vale? No pasa nada porque un día me como una pizza, pero no puedo comer pizza 4 veces a la semana, ¿vale? O sea, tenemos que mantener eso que nos ha hecho humanos, que son el tipo de alimentación que hemos llevado durante milenios y es a lo que estamos acostumbrados, a lo que nuestro organismo, nuestra microbiota también está acostumbrada y la que nos ayuda a tener un buen estado de salud. Porque ahora dirán, no, pero los astronautas comen pastillas, están 6 meses en el espacio. Bueno, habría que ver cómo se queda la microbiota y la salud a largo plazo de esos astronautas, ¿vale? Entonces, una parte importante de la alimentación tienen que ser esos residuos que hemos dicho que van luego a ser fermentados por la microbiota. Si no hay residuos, aunque en esos residuos diga, pero ahí no hay proteínas, eso no, eso es importante, esos residuos, porque eso nos hace
tener bien cuidada esa microbiota que nos proporciona otras ventajas aparte de las propias proteínas, grasas y tal de la comida. O sea, alimentación real, esa hay que mantener. Por cierto, mañana es San Blas. Sí, sí. Eso creo que es apología del dulce. Curioso, ¿no? Es anecdótico, ¿no? Mañana San Blas, voy hablando de esto. A ver, lo mismo que he dicho antes, o sea, no pasa nada porque se tome un poco de dulce, un poco de tal, o una pizza un día o tal. O sea, no existen los alimentos prohibidos realmente. Si tú tomas una vez un de ciento a viento, una cosa tal, no pasa nada. Otra cosa es que eso se convierta en norma y eso es de lo que tenemos que huir. Aunque luego cada uno tenéis vuestros problemas digestivos o tal, que puede decir, no, de esto, vamos, ni de lejos. Pues eso, yo lactosa no puedo, yo gluten no puedo, yo me sienta muy mal, no sé qué. Vale. Perdona, otra pregunta. Sí. Relacionada también con el desayuno. Yo siempre tomo leches vegetales, leche de avena, leche de soja. ¿Está bien o tenía que introducir también la leche de vaca alguna vez? A ver, si tú metes leches vegetales, se supone que es por una de estas dos razones. Una, porque te gusta más que la otra. Y dices, no, es que a mí me gusta la vegetal más que la... Pues oye, pues es tu elección. Y dos, porque te sienta mal la leche de vaca. Si te sienta mal la leche de vaca, pues es lógico que busques alternativas, ¿vale? Pero que sepas que ninguna alternativa es tan nutritiva o nutricional como la leche de vaca. Las leches vegetales son un intento de parecerse a una leche de vaca, pero no tienen todo lo que puede tener una leche de vaca. Pero bueno, no pasa nada porque una parte de lo que tomes sea leche vegetal. Ten cuidado también que no tenga muchos azúcares añadidos, porque hay leches vegetales que tienen azúcares a cascoporro. Porque si no les añaden azúcares suelen ser bastante sosas. O si no les añaden los edulcorantes esos que hemos dicho antes que tampoco nos interesan. Entonces, más que nada vigila esa parte de azúcares o edulcorantes, más que bueno, pues si te gusta la leche vegetal, pues adelante con ella, pero intenta que no tenga muchos azúcares y edulcorantes. Gracias. ¿Qué tal? ¿Algo más? ¿Estáis? Bueno, Eva, pues nada. todo tuyo. Gracias. Gracias a todos vosotros por estar y nada, que haya una tercera, una cuarta y que se vaya repitiendo y enhorabuena por la iniciativa. Y nada, para lo que necesites siempre estaremos aquí. Gracias a todos, a todas. Ha sido una velada estupenda. Estupenda. Continuaremos, Fermín. Yo, pues, si queréis otra vez. Si tú quieres. Sí, sí, encantado. Gracias a todas, a todos. Concretos y seguir. Gracias. Buenas noches. Vale, saludos a todos. Buenas noches, adiós.